Bueno, hoy quiero que hablemos un poco acerca de color y más que todo como de nomenclatura o de terminología, de cómo llamar a los colores. Em, Photoshop es una herramienta que es me parece súper importante o súper interesante para incluso estudiar un poco de teoría acerca de las imágenes porque tiene herramientas que le permiten a uno como despiezar un poco los problemas y tratar de analizar las cosas. Em, Ese es el caso con los colores. Tiene una herramienta de selección de color que encuentran haciendo clic acá. Y aquí eso es donde ustedes básicamente ya, como saben, probablemente pueden escoger cuáles son los colores que quieren utilizar para su pintura. Pero entonces miremos esto un poco de más cerca. Y hablando un poco de terminología para el color. Si ustedes se dan cuenta, tanto en la naturaleza como en pigmentos o pinturas que ustedes quieran utilizar o aquí en Photoshop, pues los colores que se pueden utilizar son hay casi un número infinito de colores, ¿sí? Se pueden coger magentas o azules o verdes y hay una cantidad casi que infinita de colores que podemos percibir. Entonces, yo cuando me di cuenta de esto hace un tiempo, cuando me estaba empezando a interesar en el color, traté de mirar cómo es la manera en que, o sea, cómo se pueden describir dos colores diferentes, ¿sí? O sea, porque este verde es diferente a este y cómo se le puede escribir tanto para uno saber cómo escribir los colores como también para poder comunicarse a las otras personas. Porque a mí me parece importante entender los colores y poderlos describir para uno poderlos, primero que todo, observarlos y analizarlos y poderlos mezclar si uno está trabajando con pintura tradicional. O por otro lado, si uno está trabajando con un equipo de personas, es importante poder comunicar las nociones de color. Si yo estoy trabajando con un equipo donde tengo colegas o jefes o clientes, es importante que yo pueda comunicarles de qué color estoy hablando, pues para ponerse uno de acuerdo en cuanto a decisiones de color. ¿Vale? Entonces, vamos a mirar claramente cómo se describen los colores. Entonces, si ustedes ven, esta paleta de color tiene una cantidad de opciones diferentes acá de cómo se puede mostrar los colores. Yo personalmente utilizo esta primera opción que está acá, ¿verdad? Aquí hay una cantidad de otras opciones de colores RGB, colores Lab, CMYK. Yo utilizo esta opción porque es la que me parece más intuitiva, comparándolo un poco con la manera como yo utilizo pigmentos incluso en la pintura, porque como ven acá, yo al color lo describo utilizando tres variables diferentes, que son el valor, la temperatura y la saturación. Y lo que me parece chévere de esta opción, ¿sí? Es que a eso es a lo que se refiere con este HSIV, es Hue, Saturation y Value. Bueno, yo no sé por qué le pone una B larga acá, pero la noción es la misma, donde se habla de valor, temperatura y saturación. Entonces miremos un poco de qué se trata cada una de estas variables y cómo se sirve para escribir los colores. Empecemos por el valor. El valor de un color es qué tan claro o qué tan oscuro es un color, ¿verdad? Y en Photoshop esa variable está dictada por un eje vertical, ¿sí? Es decir, entre yo más suba sobre ese eje vertical, el color va a subir en valor y en cuanto yo más baje sobre ese mismo eje vertical, el color va a bajar en color. Y si yo me muevo sobre un eje horizontal, estoy aislando todas las otras variables. Únicamente me estoy interesando en el valor. Independientemente de que me encuentre sobre un eje acá o sobre otro eje en otra parte, si estoy subiendo o bajando el color de un color. O incluso si estoy hablando de un color de otra temperatura, también hablo de valor, si subo o si bajo. ¿Sí? Aquí este color va a tener un valor superior a uno que esté por aquí abajo. Entonces, esa es la primera variable, el valor, qué tan claro o qué tan oscuro es un color. La segunda variable que yo utilizo para describir un color es la temperatura. Y básicamente esa variable aquí en Photoshop se controla con esta manija que está acá. Y es básicamente sobre este arco iris, la temperatura es lo que describe cuál es el color que yo estoy escogiendo dentro de este arco iris, que esto es como un espectro de luz visible. Entonces, la temperatura me va a dictar si yo estoy hablando de un color que le pertenece a la familia de los azules o si estoy hablando de una cosa más como verde o amarillo o anaranjado. Yo al variar, independientemente de las otras variables, si únicamente varío la temperatura, me estoy desplazando sobre este arco iris y cambiando de un anaranjado a un verde, a un azul, a lo que sea.
Entonces, esta es la temperatura y eso está controlada por esta manija que está acá. Y la tercera variable es la saturación. La saturación yo la entiendo como una concentración de color, o digamos una cantidad de color, qué tanta presencia tiene ese color cuando yo lo utilizo, ¿sí? Y contrariamente al valor, aquí estamos hablando de un eje no vertical, sino un eje horizontal, en donde el color va a ser más saturado a medida que yo avanzo hacia la derecha, y el color va a ser más desaturado si yo avanzo aquí hacia la izquierda. Y eso independientemente para colores que tienen diferente valor. Puedo tener un color que tiene un valor más alto, o sea, estoy más arriba, pero puede tener mayor saturación hacia la derecha o menor saturación hacia la izquierda. O colores de otra temperatura. A medida que siempre que yo me mueva hacia la derecha, voy a tener mayor saturación que si me estuviera moviendo hacia la izquierda. ¿Vale? Entonces, esas son las tres maneras, bueno, las tres variables que yo utilizo personalmente para describir un color. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy hablando de un azul como este, yo lo puedo describir como un color que tiene un valor alto porque está bastante arriba del encuadre, tiene bastante saturación, o sea, es muy saturado porque está bien hacia la derecha, y en términos de temperatura es un color azul, o un color que le pertenece a la familia de los colores. Si cojo otro color aleatoriamente, digamos por acá, es un color de temperatura amarillo verde, más o menos por acá, tiene un valor medio, ¿cierto? Porque está un poco como la mitad, y en términos de saturación es ligeramente desaturado, ¿sí? Porque está un poco hacia la izquierda. Y este es el color, cuando ustedes mueven aquí el color, aquí es donde muestra en tiempo real cuál es el color que está escogido. Y esto es un ejercicio que yo les recomiendo que ustedes hagan, incluso cuando estén afuera o cuando vean cosas en la calle, tratar de identificar un color, como darle una identidad al color, describiéndolo mediante estas tres variables. ¿Cuál es el valor de ese color? ¿Cuál es la temperatura? ¿Y cuál es la saturación? Y es importante conocer los colores y poderlos describir, como les había dicho, no solo para ustedes mismos, sino para comunicárselo a las otras personas. Y de hecho yo aquí tengo otros términos en esta hoja, y la razón por la que las pongo acá es porque muchas veces hay mucha confusión en cuanto a cómo describir los colores. Hay gente que en vez de hablar de valor habla de luminosidad o de intensidad, ¿sí? Son casi términos que son intercambiables a veces. Muchas veces la gente habla de valor de la misma manera que habla de intensidad o luminosidad. O cuando se habla de las relaciones de valores dentro de una imagen, se habla de contraste. O un claroscuro, por ejemplo, es una imagen que tiene mucho contraste. O hay gente que le dice el claroscuro a la noción de contraste. Y todo eso tiene que ver con la luminosidad de los colores. Lo mismo, la temperatura, hay gente que no habla de temperatura, sino que habla de tonos, ¿sí? O en inglés se habla de hue. O hay gente que dice croma. O se habla de qué tan frío o qué tan cálido es un color. Y lo mismo de la saturación, hay gente que no le llama saturación, sino le llama intensidad, pero entonces aquí se crean confusiones, porque hay gente que habla de intensidad hablando de valor, y hay otra gente que habla de intensidad hablando de la saturación, entonces uno se confunde mucho. Hay gente que habla de croma, o de qué tan vivo o qué tan muerto es un color, o si un color está saturado o un color desaturado, es un color pastel. Ustedes ven que hay términos que se repiten, entonces por eso es que es tan importante evitar esa confusión y poder comunicar bien acerca del color y saber hacer las preguntas adecuadas cuando la gente está hablando de color, esclarecer cualquier duda y saber comunicar bien también. Entonces, en conclusión es eso: valor, temperatura y saturación son las tres variables que les van a ayudar a describir cualquier color que se encuentre dentro del espectro de luz visible.